noches, amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Un placer saludaros un día más en estos directos tan interesantes que estamos llevando a cabo, estos días tan de confinamiento, tan complicados que estamos viviendo en España y en todo el mundo. Y hoy un programita muy especial. Tenemos con nosotros a José Aguayo, Jack Detector, buscador de tesoros. José, muy buenas noches y bienvenido a tu casa. Hombre, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. De verdad estoy muy contento y pues bueno, adelante. Y nos acompañan Jorge León, codirector del canal. Jorge, tío, muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y es todo un honor estar al lado de José, que es todo un personaje mediático y un aventurero del más alto standing. Y nada, aquí estamos a ver lo que vamos a sacar esta noche. No, esperemos que algo positivo seguro. Y por supuesto, Guillermo Berman, buen colaborador del canal, copresentador desde hace ya un par de semanas con nosotros. Guillermo, bienvenido a tu casa, tío. Bueno, yo encantado de volver a estar en casa. Buenas noches, Jorge, Jero y don José. Mira, me uno a Jorge también. Es un honor tenerte aquí. Y lo que comentábamos fuera de micro, que realmente cumples el sueño de todo niño, ¿no? Por decirlo de un modo suave. Así es, pues ahora sí que como lo comentábamos, pues sí, encontré esa fórmula de vivir esa aventura y para mí me gusta, me encanta. Yo creo que a todos no nos gustaría algún momento vivir esa pasión de una búsqueda, de una exploración, de vivir en lo poco conocido, meterse a lugares pues inéditos, inhóspitos, y pues ya andamos. Es lo que me gusta y Pues va a tomar el timón del canal Guillermo, así que cuando quieras, Guillermo, estás en tu casa, no te lo tengo ni que decir. Pues voy a empezar con un titular que se ajusta a don José Aguayo, al mando del timón de Jack Detector, un canal en YouTube espectacular. No tengo más nada que añadir porque la temática en los vídeos es variada. Y bueno, a destacar, buscador de tesoros en base a escrituras, a viejas leyendas y a historias paranormales. Y aquí entramos ya en una temática muy amplia. Bastante amplia. Yo he visto vídeos, no sé si don José quiere detallar uno muy concreto de una tablilla que se halla en unas formas piramidales que hacen alusión, por ejemplo, a galaxias, a seres de otros planetas, bueno, yo creo que todos conocemos de alguna película de Indiana Jones las típicas pirámides donde se hallan paredes escritas con jeroglifos extraños. Yo creo que quizás puede José ampliar un poco o detallar cómo se inicia esa investigación, cómo se llega a ese lugar y el momento en el que se descubre algo así. Claro, bueno, esa investigación o exploración fue a raíz de una leyenda local en una población que se llama Centla, aquí en el estado de Veracruz, México. Para nosotros era una historia más de tantas que nos hacen llegar, mas sin embargo nos atrapó esa manera de que nos la platicaban y sobre todo lo que nos decían. Generalmente aquí en México es común escuchar las leyendas de duendes o cheneques, que les llamamos aquí, y pensamos a un inicio que se trataba de algo referente a eso, a un duende, a algún tesoro. Como somos buscadores de tesoros, lo primero que pensamos es en una referencia de algún tesoro. Nosotros, después de escuchar esa historia, acudimos al lugar y nos vamos dando o nos llevamos la sorpresa de que ya estando en el sitio, nos dicen que realmente eran unas personas chaparritas, de ojos almendrados, que se decía que en alguna ocasión ahí había caído una nave, que en esa barranca, o en el fondo de esa barranca, se había estrellado una nave y que veían algunos seres ahí, de alguna forma atrapados. Pues nos llamó más la atención, llegamos a ese sitio, es una barranca enorme, está en medio de la selva de Veracruz,
Caminamos a la orilla de un río, cruzamos por algunos cafetales hasta llegar a una cueva. Cuando llegamos a esta cueva, nos damos cuenta que esa cueva cumplía todos los requisitos de un refugio. Me refiero a una parte alta, donde muy difícil algún animal pudiese atacar. Teníamos agua al frente, una cueva seca, pero sobre todo lo que estaba ahí dentro. Nosotros encontramos unos grabados, unos petroglifos, que hacían referencia a algunos animales. Lo primero que yo recuerdo que vi fue lo que yo creo que era un coyote, un grillo, y además el autorretrato de un ser. Para esto el rostro era diferente, era un rostro ovalado, habían algunas manos, algunos pies no muy comunes, y sobre todo que al menos en el tiempo que tenemos de exploración nunca habíamos visto algo parecido en ninguna otra zona. Y pues ya lo vimos, lo juzgamos, pensábamos ya retirarnos. Ya cuando nos retirábamos, un compañero resbala, cae al agua, y es cuando él encuentra la primera piedra con unos grabados de unos seres no humanos, con algunos artefactos o algunos símbolos. Eso fue lo que nos hizo ya pensar, o más bien a relacionar lo que estaba dentro de esa cueva con esas piedras, a lo que comúnmente llamamos como extraterrestre. Entonces ya fue cuando dijimos, o sabes que lo que está en esa cueva puede ser algún autorretrato, algún ser no terrestre, y quizá lo que cuenta la leyenda sea verdad. Después de esto, ya nos dimos a la tarea, ya venía otra detección metálica, sino de buscar piedras, y poco a poco nos fueron atrapando esas piedras, al ir viendo esos grabados, esos dibujos que eran de seres no humanos, varios símbolos, y pues bueno, comió el tiempo en aquella primera exploración. La verdad Pues, que es un tema muy interesante, ¿verdad, Guillermo? pues mira, es un tema, ahora mismo estaba comentándolo por aquí, a ver si me ubico un poco en la zona, porque esa zona, por ejemplo, de la que tú nos estás hablando, es una zona cercana a donde tú vives, o te desplazas para ello dentro del país. En sí, yo soy de la Ciudad de México. De la Ciudad de México hasta Huatusco son aproximadamente 4 horas más 1 hora hasta llegar al punto de inicio para entrar a la selva. Estoy retirando el lugar. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que es una investigación que te lleva varios días. O sea, tú tienes que pernoctar más o menos por esa zona. A eso me refería, que realmente no es un día de investigación como se suele hacer quizás en España. En España hay muchísimos canales de personas que investigan por su cuenta en sitios abandonados, en casas abandonadas. Pero claro, es como una excursión de un día y regresan por la noche a casa. Ahora en el caso que acabas de narrar, es pernoctando fuera, o sea que la aventura se alarga varios días, ¿no? Y además, Claro. por lo que he podido comprobar, el aparataje, la maquinaria que llevas contigo, también conlleva tener que llevar vehículos pesados, o sea que realmente, para que alguien se lo imagine gráficamente, es como una película, realmente es como una película de Indiana Jones, ¿no? Es un desplazamiento importante. Así es, nosotros, bueno, pues somos un equipo, somos un grupo de compañeros, donde llevo pues ya gente con experiencia, ¿no? Que a través del tiempo se adquiere, como es un rapelista, es una persona que está capacitada para primeros auxilios, 2 detectoristas, un pendulista, porque también usamos el péndulo, la radiestesia, incluso también nos acompaña un espiritista, porque también hay que pedir permiso a esos seres que se encuentran ahí, no nada más porque si se entra, hay que ir preparados de todo un poco. Además del acompañamiento humano o del equipo humano, pues también llevas detectores, equipos de primer auxilio, cuerdas, llevas bueno, llevas muchas herramientas, lentes, mascarillas, etcétera. O sea, es una expedición tal cual. O sea, se lleva tiempo llegar al lugar. Por ejemplo, la primera vez, pues realmente poco tiempo que caminamos
como a las 10 de la mañana. A la cueva llegamos escuchen, que me fue la señal. Llegamos ya tarde, estuvimos en lo que es el resto de la tarde, lo que nos dio tiempo de poder hacer, y pues bueno, se va el tiempo, como bien lo dicen, te anotamos y continuamos al día siguiente, porque de hecho todos los compañeros somos de distintos lugares de aquí de México, no somos de un solo lugar. El equipo lo conforman compañeros o integrantes de distintos lugares, de Pachuca, Hidalgo, de la Ciudad de México, de Guanajuato, del Estado de México. O sea, somos compañeros que lo hacemos por gusto, lo hacemos por nuestros propios recursos y medios, y cuando pues nos juntamos o coincidimos es cuando llevamos a cabo estas búsquedas, que generalmente son un lugar de, digamos, donde vivimos. También una cosita, José, con permiso de Guillermo, que donde está el misterio, la mayoría de las veces el acceso es bastante complicado, ¿no? O sea, no es un sitio, un llano ni nada, sino, como bien has dicho antes, una cueva en sitio alto, ¿no? Una cueva seca en sitio alto, o sea, que no es fácil tampoco transportar todos los medios que lleváis, y yo creo que eso también quizás ralentice mucho, ¿no? Quizás la búsqueda, ¿no? Incluso hasta algunas faltas de medios por no poder llevarlo al sitio en sí. Aparte de el hecho que has comentado ahora, ¿no? Que parece como el Roswell antiguo, ¿no? de México casi. Creo que también hay una variante que supongo que será en el terreno, que habrá sitio donde el coche no pueda llegar y tendréis que hacer una caminata bastante extensa, ¿no? E incluso habréis dormido muchas veces a la intemperie, ¿no? Así es, de hecho, en vehículo se llega hasta una localidad que se llama Centla, hasta ahí puedes llegar con vehículo. Después de ahí tú ya caminas hasta internarte a la selva, obviamente por un camino atropellado, muy resbaloso, tienes que cruzar ríos, tienes que ir cargándole el equipo y sobre todo ir cuidando a los compañeros o invitados, en este caso muy especial. Llevamos a medios de comunicación, a personas que no están acostumbradas a caminar por esos senderos, ¿no? O en ese tipo de lugares. Entonces, pues eso atrasa tu paso, ¿no? Y es el tiempo que tú te llevas de camino. Pero pues es eso lo que hace precisamente la aventura, el vivir esas emociones, cruzar ríos, conocer cuevas, porque se habló o se conoció lo de la cueva de los náufragos del cosmos. Realmente se localizaron dos más. Antes de llegar a esta cueva que fue famosa, hay dos antes. En la primera tenemos algunos dibujos que se ven con luz negra. En la segunda cueva hay un misterio, ahí se dice que hay gente atrapada. Por esa razón no como que no le dimos mucho auge, no tratamos de no mencionarlo por respeto a esas almas, a esos seres que se quedaron atrapados en esa cueva. Y en esta última, que fue la que trascendió. José, yo quería hacerte una pregunta con permiso de nuestros colaboradores. Como hemos podido comprobar por tus palabras, las dificultades del terreno, pues retardan, ¿no? lo que viene siendo la investigación, por tanto, os hace a lo mejor necesitar más tiempo del que vosotros en un momento dado llevabais pensado. Mi pregunta va encaminada hacia otro tipo de dificultades. Por ejemplo, el gobierno hemos dicho que no proporciona ningún tipo de ayuda, que vosotros lo financiáis todo, pero en algún sitio la propia autoridad de la zona os ha puesto problemas para que llevéis a cabo vuestra investigación, o en esa zona las autoridades políticas en este caso no tienen nada que ver. Bueno, aquí en México hay una institución que se debe de encargar de hallazgos como este, y me refiero al INAH. En este caso, esta institución no quiso tomar este caso. Nosotros cumplimos, como buscadores de tesoros, conocemos nuestros derechos y obligaciones, y cumplimos con dar parte a la autoridad de este hallazgo. Cuando mencionamos la palabra extraterrestres, de inmediato no quisieron saber nada. Más sin embargo, las autoridades locales, ellos de alguna forma sí le han tomado interés, dado a la importancia, a gente que le llamó la atención, y pues ahorita únicamente han resguardado a la zona. Solamente eso. Una institución encargada de tomar ese caso, pues no nos tiró a locos, no quiso saber nada de extraterrestres,
y únicamente la autoridad local es la que ha resguardado la zona, además del propietario. Porque donde está esta cueva es una propiedad privada y el dueño se ha encargado también, por su parte, de buscar esa protección a ese sitio. Pues de ahí más allá, pues no hemos tenido pues ni una ayuda económica y además de que no le hemos pedido porque tampoco queremos que se preste a que esto lo hicimos con un fin comercial. Después de tantos años, nosotros no hemos recibido ni un solo peso y lo hacemos precisamente porque lo que nosotros hicimos fue descubrir algo que creemos que es importante, lo dimos a conocer y lo que menos queremos es que se crea que fue con un fin de obtener algo, ¿no? Algún recurso económico. Mira, esto que tú acabas de decir, José, me recuerda a una frase que nuestro amigo Guillermo nos decía en un programa que grabamos hace 2 días con Alex Narváez, que Guillermo decía que lo más bonito es cuando una persona tiene un conocimiento y lo comparte desinteresadamente con los demás con el único propósito de que el resto del mundo lo conozca y lo aprenda. Pues en este caso se me viene a la mente, ¿no? Las palabras de Guillermo, porque es exactamente lo mismo, pero llevado al ámbito de tu trabajo, vamos a decirlo así, de si tú encontráis algo que pueda aportar conocimiento a la humanidad, ¿por qué no vais a compartirlo? Es lo más importante, ¿no? Dejar claro que esto no lo hacen por dinero, que lo hacen por, como decía Guillermo, pasión por la historia. ¿Verdad, Guillermo? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y de hecho, ahora que mencionaba José el asunto de... Yo me gustaría comentar una historia que tenemos aquí también en España, muy reciente. Tenemos una historia muy reciente acerca de unos dólmenes que se encontraban cubiertos por agua debido a que habían desviado el cauce de un río al convertirlo en un embalse. Entonces, ese grupo de dólmenes, espectacular, si tienes ocasión de verlo, hay vídeos en YouTube. Resulta que debido a la sequía, hace un año, quedaron al descubierto. Y claro, se movió un grupo de expedición bastante importante y le exigió a las autoridades que salvaran esos dólmenes, que los trasladaran y los volvieran a reposicionar en un sitio donde no los volviese a cubrir el agua, cuando volviese la lluvia. Resulta que al final, entre toda la burocracia, etcétera, me recordó a lo que acabas de comentar de las autoridades en México. Debido a toda la burocracia, por un motivo u otro no les interesó y los dólmenes han vuelto a quedar cubiertos por agua y de momento hemos perdido ese tesoro, no está bajo agua. Y es una lástima cuando se pierde esa información. ¿Dónde están estos dólmenes, Guillermo? ¿Puedes decirlo a la audiencia? Mira, si te digo la verdad, ahí me has pillado. El lugar exacto. No, te lo digo porque yo conozco esa historia también, pero no pongo en pie dónde está, lo decía porque si tú sabías dónde estaban. No, el lugar exacto lo desconozco. Bueno, pondremos en la descripción. Y pondremos en la descripción alguna página para que la audiencia pueda ir a verlo, porque ciertamente es una historia muy interesante. Jorge, socio, estás muy calladito, manifiéstate. Una pregunta, José, aparte de toda la parafernalia esta, ¿no?, que lleváis de instrumentos mega precisos, ¿no?, que hacen, o sea, con sonar y con historia, ¿no?, saber lo que hay debajo de la tierra y digamos, tener una cierta ventaja, ¿no?, con respecto a otros tiempos. Me gustaría saber cuándo te has sentido un poco más, ¿no?, quitando toda esta tecnología, cuándo te has sentido un poco más, un poco como decía Guillermo, Indiana Jones, ¿no? Aunque yo creo que cada aventura de usted debe de ser un poco así como Indiana Jones, ¿no? Pero ¿cuándo te has sentido un poco más, digamos, que has redescubierto la historia? Bueno, descubrimientos así como destacados, tenemos en lo personal, José Aguayo tiene 2. Uno, que fue el descubrimiento de unos documentos y unas monedas que le pertenecieron al expresidente Venustiano Carranza, aquí en México, que fue en 1920, y que gracias a la documentación pudimos saber el lugar exacto. Bueno, la historia cuenta que este presidente se llevaba el tesoro de la nación y la presidencia de la República Mexicana de México a Veracruz. En un punto que se llama Aljibes Puebla fue derrotado, pero no se sabía el lugar exacto. Nosotros, gracias a este descubrimiento, pudimos saber el lugar exacto
y pudimos saber dónde había pernoctado un día anterior a su derrota. Gracias a esta documentación se registró una localidad, una antigua estación de ferrocarril, como monumento histórico. Para mí eso es importante porque el trabajo de un buscador de tesoros, de un investigador de la historia, quedó ya marcado precisamente ahí en la historia de México. Otro más es de que no hace mucho redescubrimos unas pirámides prehispánicas en una localidad que se llama San Hipólito Soltepec. Es una historia que muchos la conocían, se sabía de esta leyenda y nosotros hicimos de esa leyenda en una historia real cuando mostramos al mundo esas edificaciones prehispánicas. Vaya pasada. Es una auténtica pasada, la verdad. Yo quería preguntarle a José también si a lo largo de su carrera han podido destapar, porque me imagino que también los habrá, alguna situación en la que les hayan intentado engañar. Claro, nunca falta que también puedes caer en algo que no es. Por ejemplo, aquí en México mucha gente se basa en las historias de fantasmas, de ruidos, de luces, y no siempre se puede ser o se trata de un tesoro. Muchas veces son efectos naturales, pero a veces también caemos quizá en algo sembrado por otra persona que trate de distraerte o simplemente jugarte una broma, ¿no? No estamos exentos a ser víctimas de personas que juegan a veces con el trabajo y con el tiempo de uno. Hay mucha competencia entre los buscadores, o sea, pueden pisarse unos a otros, dar pistas falsas unos a otros para que llevarse ellos, digamos, el mérito. Lamentablemente la búsqueda de tesoros sí se ha vuelto ya una competencia, aunque yo lo que siempre he dicho que a un buscador de tesoros no lo hace un detector de metales, no lo hace la máquina. A un buscador de tesoros lo hace su curiosidad y las ganas de conocer ese lugar, ¿sí? En lo personal, yo ya tengo más de 20 años en la detección. Yo esto lo heredé por mi padre. Mi padre le gustaba la búsqueda de metales y yo crecí con eso. Entonces puedo decir que yo traigo desde la infancia es eso, ¿no? Porque lo veía con mi padre. Gracias a esto adquirí la experiencia. Gracias a esto conocí a personalidades, a grandes amigos que son reconocidos aquí en México como buscadores de tesoros. La verdad que tienes una vida bastante envidiable. Es una vocación, lo Sí. llevas a cabo como una vocación auténtica, pura y dura. Es envidiable porque es llevar tu vocación a tu día a día, ¿no? Yo creo que es lo que perseguimos todos en la vida cuando encontramos esa vocación, porque no todos lo tienen claro desde un primer momento, ¿no? Hay quien se suma quizás más tarde. Claro. Pero una pregunta relacionada con eso, por ejemplo, el día en que te toque a ti retirarte de ello, yo imagino que emocionalmente nunca te vas a retirar de esto, pero el día en que a ti te toque, por motivos de movilidad, etcétera, retirarte, ya hay un sucesor, ya tienes ahí alguien, hay alguien tras tus pasos que tú consideres que será un sucesor de tu vocación. Pues bueno, para mí ahorita no hay nada mejor como la compañía que tengo con mis amigos, pero sí tengo un hijo al que le llama la atención el ver a su papá en televisión, Bien. ver las cosas que a veces se llevan a casa, porque no siempre son tesoros, eso quiero aclararlo, siempre son clavos, corcholatas, hierros, pero esos metales que a muchos no les tienen importancia, no les dan importancia, pues valen mucho, porque por ejemplo se encuentran pequeñas balas, ojivas, se encuentran algunos broches, botones, pero cada botón que se llega a localizar tiene una historia. Pudo haber sido de un soldado, de un revolucionario, y todos esos objetos se conservan, se guardan, o al menos yo los guardo. Yo lo que a veces digo es que un buscador de tesoros, cuando no encuentra un tesoro como tal, hace su propio tesoro de moneda en moneda o de metal en metal. Y no falta quien en tu familia pues les gusta eso, lo ve y de alguna forma también tratan de seguir tus pasos.
Pero yo creo que lo más importante que va a dejar José Aguayo el día que se retire es su nombre en alguna placa de algún lugar que diga para descubrir esto, o participó José Aguayo en el descubrimiento de este monumento, o zona descubierta por el equipo de José Aguayo. Yo siento que es lo principal que va a dejar José Aguayo el día que se retire. Con tu permiso, don José, creo que hay otra cosa que creo que es fundamental, que también va a dejar usted el día que se retire, que será, digamos, la curiosidad a muchos de los que están escuchando y a muchas personas que quizás, gracias a usted, se inicien en este tema y sientan una curiosidad que les lleve a descubrir quizás el día de mañana el descubrimiento, que digamos, el santo grial de los descubrimientos, y quizás sea usted el maestro de alguno de ellos, nunca se sabe. Pues tanto así como maestro, quizá no, porque yo siempre digo que diario aprendo también, pero yo lo que trato de hacer es dar lo mejor de mí, trabajar con mis compañeros, y yo siempre les digo, en mi grupo que es Hack Doctor, no existe un líder, existe compañerismo, aquí todos nos apoyamos, aquí no hay un líder, todos aprendemos por igual, el éxito es de todos. Aquí lo que pasó fue que José Aguayo fue quien dio la cara con un descubrimiento que pensamos que nos iban a tirar a locos cuando se dio este tema de las piedras, porque realmente, como era un tema que no tiene nada que ver con un buscador de tesoros, pensamos que íbamos a caer en la burla y no nos equivocamos. Yo fui quien se atrevió a darle a un amigo una foto, y esa foto publicarla en las redes sociales sin imaginarnos lo que iba a suceder. Pero en sí el detector lo conforman un grupo de compañeros, que el éxito es de todos. Aquí todos aprendemos y todos damos lo mejor de sí. Eso es ser un maestro. Eso es lo que yo he transmitido a mis compañeros, y siento que es la clave del éxito de este grupo. Recientemente, hace 15 días, descubrimos un túnel en un lugar de un llano, y donde no hay absolutamente nada, y nos tiraban a locos. Y yo siempre he dicho que a veces un loco es el que tiene a veces grandes descubrimientos, y en este llano encontramos un túnel del que se creía que no era más que una vieja leyenda, algo imposible, y lo descubrimos. El túnel existe, está ahí, y ahorita pues también está haciendo noticia. Qué bien, qué bien. Hay una mención que me gustaría a mí hacer ahora entre medio, porque hiciste hincapié bueno, mencionaste que participaba una persona que se dedica a la radiestesia y una persona espiritista, para que prevalezca el respeto hacia esa cultura que hay en el lugar, ¿no? Y yo creo que todo el aparataje científico, todo lo que sean maquinaria electrónica que os pueda ayudar a buscar, nunca jamás va a estar por encima del respeto que uno le tenga al lugar donde va, ¿no? Yo creo que eso es un ámbito metafísico, ¿no? Tenemos por un lado la ciencia y por otro lado algo chamánico, algo ancestral que lleváis también para dar al fin y al cabo con la tecla, ¿no? Yo creo que esa conjunción es importantísima, ¿no? La conjunción física pura y dura y espiritualidad ahí cobran vida, ¿no? Es algo fundamental, y en ese aspecto valoro muchísimo que lo hagáis así, porque eso es también un legado que tenéis que dejar. Es decir, no la fiabilidad al 100% no puede recaer sobre un aparato electrónico. No puede. Y sobre todo porque luego imagino que son personas que lo primero que hacen hincapié es en respetar el medio ambiente, en no dañar los hallazgos que hagáis, en tener ese cuidado que en muchos otros casos no se tiene, ¿no? Así es. Bueno, como tú bien lo dices, en primer lugar, cada sitio se respeta. Nosotros, el lugar al que llegamos, lo primero lo que tratamos de hacer, y es más lo que yo siempre he invitado, es a no dañar el lugar, es conservarlo. Nosotros llegamos a hacer una exploración, llegamos a conocer ese sitio, pero como bien lo dices, nosotros llegamos a un lugar donde ahí estuvo alguien, ahí el que es ajeno, el que está llegando a invadir un lugar eres tú.
tú que de alguna forma aún tienes una vida, pero hay que guardar respeto a esos seres que de alguna forma estuvieron ahí. Hace poco, una persona en una estación de radio aquí en México me preguntaba, ¿tú crees en los espíritus? ¿Tú crees en el alma? Y yo le respondí que sí, y le dije, yo ya lo comprobé. Y me decía, ¿cómo? Le digo, no hace mucho, uno de mis hermanos tuvo un accidente, y literalmente en ese accidente perdió una pierna. Ha pasado ya 2 años, y él aún siente esa pierna. Pero aún recuerdo que cuando él estaba hospitalizado, yo hice unas pruebas tocándole la pierna que ya no existía, y él aún la sentía. El médico me decía, eso es normal, es algo científico a la que se le llama la pierna fantasma. Aunque he de decirle que clínicamente no sabemos por qué pareciera, o sea, si usted se tapa sin que el paciente vea lo que usted va a hacer, el paciente va a saber lo que va a hacer. Me refiero a apretarle en una pierna que ya no existe, la rodilla, la espinilla, el pie, y él decía que, y me decía, la respuesta es porque el cuerpo se puede mutilar, pero el alma jamás. Entonces, yo aprendí eso, y aún después, o sea, antes de esto más bien, yo siempre he respetado a esos seres que de alguna forma están ahí, ¿sí? Porque tan solo cuando nosotros llegamos a esa cueva, y que en muy pocos lugares lo he mencionado, es de que cuando llegamos, a nosotros nos acompaña un amigo que para mí es más que un amigo, es un maestro, se llama Manuel Rangel Higueras. Es una persona sumamente católico, creyente en Dios, y yo cuando llegamos primera vez a la cueva, recibieron varias luces, muchas luces nos recibieron, a lo que yo después supe que se llamaban orbs. Estas luces son de diferentes colores, parecieran tener dentro de esas luces. Pero créanme que después de verlas, nosotros sentimos una paz, sentimos una armonía. Entonces, yo siento que a cada lugar hay que respetar o esas esencias que aún se conservan en esos lugares. Fíjate. Fantástico. No, es increíble. Es que yo ahora mismo me estaban dando ganas de... Cuando acaba de mencionar la frase de que al cuerpo se le puede mutilar, pero al alma jamás, ¿no? Es para aplaudir. Es una frase con la que se termina un gran discurso típico de un presidente de Estados Unidos cuando hace su discurso en el Capitolio y miles de personas aplauden, porque es para aplaudir. Hay una pregunta que quiero hacerte con respecto a un lugar muy concreto, que es el monte Popocatépetl. ¿Has tenido el placer de estar allí alguna vez? ¿Cerca? Sí, he estado ahí de hecho yo he llegado hasta el segundo nivel, y es un lugar increíble, lo que es el Paso de Cortés. Arriba del Paso de Cortés he tenido la suerte de hacer igual unas investigaciones. Tengo el gusto de conocer a grandes personalidades del medio ufológico, también de astrofísicos, y pues me ha tocado acompañarlos ahí al Popocatépetl, donde es un lugar para mí magnífico. Se ve y se vive de todo. Qué bien, qué bien. ¿Hay algún lugar en el mundo al que te gustaría, al margen de México, algún lugar en el mundo al que te gustaría ir y decir, aquí quiero plantar yo, aquí quiero llegar yo con mi carro, con mi maquinaria, con mis compañeros, y aquí quiero investigar yo? ¿Hay algún lugar que te llame mucho la atención? Sí, precisamente no es por la difusión, sino que es por otro concepto, otro punto de vista que tengo, y me refiero a Machu Picchu en Perú. Allá hay mucha, además de la cultura, bueno, sabemos que también ahí está la cultura inca, y hay una gran leyenda detrás de esa cultura, pero siento que hay algo más ahí que yo con otros compañeros lo he compartido, lo he platicado, y creemos que si este equipo mexicano con esta loquera llegara allá, creo que podemos descubrir algo. Es un buen planteamiento. Aparte no te pilla muy lejos, no tienes que desplazarte de continente. No, y además ha dicho una cosa que yo creo que es muy importante. O sea, si nosotros creemos que podemos descubrir algo más, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Que puede tener un aventurero como Don José, que es si yo voy,
puedo, ¿sabes? No voy a ver lo que pasa, no. Van con el planteamiento, ¿no? De un cierto optimismo, ¿no? Y de una cierta característica que supongo que también evidentemente la habrán estudiado, y creo que eso es fundamental, ¿no? En una investigación, el querer hacerlo, la curiosidad, el decir yo sí puedo, el no venirse atrás nunca, porque yo creo que también él habrá tenido más de una ocasión, supongo, el rendirse en algún sitio, pero las fuerzas quizás hayan seguido para adelante, ¿no? Y esa curiosidad creo que ha llevado más allá de quizás del límite, ¿no? Físico y mental muchas veces, ¿no? Aquí se vive de todo. Por ejemplo, ahorita que mencionaste la palabra a punto de rendirse, hace 2 años fui a un lugar, a un cerro al que le llaman, se me fue el nombre del cerro, pero es un cerro enorme, donde desde la punta del cerro hay una cascada ya seca, pero esta cascada es de pura piedra de obsidiana, es una piedra negra, resbalosa, parecida cristal. Y bueno, llegamos a la cima de este cerro buscando el tesoro de un bandido al que se le llama el Brazo de Oro. Aquí en México es una leyenda muy famosa. Fuimos buscando esa historia. Cuando llegamos a la punta de ese cerro y la meta era bajar por esa cascada, yo estuve a punto de rendirme porque era imposible. Pero fue ese gusto, yo dije, bueno, ya caminé tantas horas, ya me resbalé, ya me arañé, ya estoy hasta la punta del cerro y ya veo esta cascada, está frente a mí, no me puedo rendir. Además de que tenía yo una cuerda de la más sencilla que puede haber, pero fue tanta la adrenalina que a veces pienso que también fue un error, pero es el alma de un buscador de tesoros, de un explorador, el que me hizo bajar por esa cascada ya seca, ya petrificada, con un cristal que se llama obsidiana, y llegar abajo y tener el gusto de correr el riesgo y demás, y descubrir que lo que buscábamos sí existía, sí estaba ahí. El problema fue cuando salí, porque ya fue cuando sentí el miedo, pero estuve ahí, vencí ese temor, pero puedo decir que José estuvo allá abajo, que vio que esa leyenda de esa cueva que le perteneció a un bandido es real, y lo puedo decir que lo vi, estuve ahí, y pues bueno, tengo ese gusto. ¿Se ha encontrado, José, en alguna de estas investigaciones o en alguna de estas aventuras, ¿no?, por así decirlo, con la oposición de algunos de los lugareños de según qué zonas, o siempre, cuando hay habitantes en la zona, siempre apoyan a los buscadores de tesoros? Pues mira, yo creo que la gente se va a tratar a como tú lo trates. Yo la verdad, yo soy una persona que viene de una familia humilde. Mi mamá vive en una comunidad, en un pueblito que se llama Rinconada, y algo que yo tengo como principio es precisamente eso, la humildad. Entonces yo cuando llego a cualquier lugar, yo siempre llego con la sonrisa por delante, con la mano por delante. Señor, buenas tardes, buenos días, me presento, platicamos, y hasta ahorita yo no he tenido la negativa de ni una persona. Lo que he hecho ha sido amigos, amistades, que luego esta gente de estos pueblitos, a veces hasta después de que me voy, me hablan. ¿Sabe qué, señor? Regrese, tenemos esto. Entonces yo la verdad, la gente de los lugares a los que yo he ido, yo no puedo decir nada, porque a mí la verdad me han tratado bien, porque los he tratado con respeto y humildad. Exactamente, es lo que comentábamos hace un ratito, que lo importante es respetar, ¿no?, la zona donde tú vas, respetar las creencias, respetar el medio ambiente y el entorno que rodea. Pero hablábamos de las personas, pero en alguna ocasión habéis recibido, amenazas, entre comillas, para que no investiguéis un sitio concreto. Tanto así como saber, no, sí hay restricciones. Pero, por ejemplo, nosotros sí sufrimos algunas amenazas por algunos grupos que están en contra del fenómeno OVNI. Y sí, también nosotros pues decidimos de alguna forma como quedar, no un carpetazo, pues sí una forma sutil, empezar a dejar ese tema de la cueva, porque sí hubo gente incómoda. Hubo gente que no les gustaba que se hablara de un primer contacto, que se hablara de un intercambio,
que se hablará de otra cultura, pero sobre todo, yo creo, José, que somos los únicos que hasta ahorita hemos demostrado una evidencia de unos visitantes de otro mundo que está latente. O sea, me refiero que existe la cueva, demostramos cómo y qué y cuándo. Creo que somos los únicos que hemos demostrado el lugar y dónde se encontraron. Aquí en México hay unas piedras muy famosas donde hasta ahorita no se ha demostrado, no se ha llevado a alguien a ver de dónde salen esas piezas. Nosotros únicamente lo que hicimos fue descubrir y dar a conocer. Y creo yo que por esta razón, después de estos años que ya pasaron, porque han sido años, pues ya empezaron a salir gentes incómodas, dentro de mismos detectoristas, las envidias, los ataques, las calumnias, o sea, se prestó para todo esto. Entonces, yo creo que sí, en algún momento, como nosotros, si hay quienes en algún momento se llegan a gente que se incomoda, te llegan a amenazar, a advertir, y pasan muchas cosas, ¿no? Pero creo yo que es por la envidia o celos profesionales o intereses de alguien o de algo más. Una cosa, don José, hay una cosa evidentemente que creo que estamos de acuerdo con la teoría de los antiguos astronautas, ¿no? De que estuvieron aquí mucho antes que nosotros, ¿no? Y vieron algunas guías quizás para las civilizaciones. Perdón. ¿Cree usted, por ejemplo, que digamos la arqueología convencional se debería de reescribir desde casi que desde los cimientos con las nuevas pruebas que gente como usted van sacando y demás? Yo creo que sí. Yo siento que hay un registro arqueológico de una fecha al día de hoy, ¿no? Pero yo siento que hay más allá detrás de ese inicio, de ese registro. Al menos aquí en México lo que hace el INAH es hacer un registro de las zonas arqueológicas o de lo que se encuentra, un registro. Pero un explorador como su servidor, por ejemplo, aquí en México se sabe que precisamente fueron los españoles quienes llegaron aquí a conquistarnos, pero realmente nosotros los buscadores hemos encontrado artefactos orientales, hemos encontrado otro tipo de simbología, como igual muy recientemente en un lugar que se llama Tetela de Ocampo, aquí en el estado de Puebla, México, encontramos unos símbolos que nos están hablando incluso ya de presencias de españoles, de piratas, entonces templarios. Entonces quiere decir que antes de lo que marca la historia hubo algo. Igual así pasa con la arqueología. Hay una arqueología ancestral, hay registros que por alguna razón no la quieren aceptar, pero están ahí las pruebas, están ahí las evidencias, que son rasgos o rastros de la cultura que no se conoce. Evidentemente la arqueología de hoy en día huele como un poco a nectarina, ¿no? Huele un poco añeja, conservada, muy conservadora, ¿no? Yo creo que algún día, que espero que no dentro de no mucho, admitan de una vez que todo se tiene que reescribir, que todo tiene que basarse en pruebas, porque realmente gracias a gente como usted se descubren pruebas de que la arqueología que nos han vendido, que nos han dicho en el colegio, no es la historia, digamos, real, y que hay un trasfondo detrás que es muchísimo más amplio. ¿Cree usted también, por ejemplo, que con la teoría esta de los antiguos astronautas o de otro tipo de historia, se debería de, casi que erradicar el convencimiento actual para plantear uno nuevo en el cual haya cabida para otras vidas que no sean las que conocemos como humanas, sino otro tipo de vida ya sean ovnis, ya sean, digamos, de otro universo, de otra historia que se puedan ejercer como tal? Yo creo que sí, hay muchos elementos que demuestran que se puede reescribir la historia. Hay muchas cosas que son latentes, como por ejemplo ahorita, al menos aquí en México, hay una, ustedes lo están viendo, aquí hace mucho calor, pero en estas fechas aquí en México no es común, o sea, hay una temperatura tremenda. No me atrevo a decir exactamente dónde o cómo, pero ya por ahí hace un año se mencionó que en alguna zona prehispánica
se pudo leer que se venían algunas catástrofes solares a partir de este año. Entonces lo estamos viendo, lo estamos comprobando, además de los hechos que ocurren, ¿no? Como los satélites que mandaron los Estados Unidos, los aviones, etcétera, que nos hacen creer que realmente hay algo o alguien que sabe la verdad y que no quiere que se sepa, ¿no? Pero nuestros ancestros ya lo habían predicho y nos lo habían dejado grabado en algo que es imborrable, que es sobre piedras. Me resulta muy curioso que José diga esto, porque conforme estaba hablando José, inevitablemente, ¿vale? Y lo siento, Guillermo, tío, pero esto me recuerda mucho a tu trabajo, a Sefard, a la Torá y a todo. Es que es increíble cómo inevitablemente hemos enlazado, Conectado, sí. exactamente, socio, arqueología, civilizaciones antiguas con la Torá, ¿vale? Pues Un tema del que Guillermo sabe bastante y que estamos tratando en Arcadia Zona 51 estos días con varios vídeos. Guillermo. Y de hecho te has enlazado también con mi mente, porque justo iba a mencionar ese tema. Fíjate por dónde, que Jorge ha mencionado la necesidad de reescribir incluso la historia que se narra en torno a la Biblia, etcétera. Yo, en base a mis investigaciones en el campo de la Biblia, al tomarte las Sagradas Escrituras en su lenguaje original de los libros de Moisés, que es el hebreo, ¿vale? Yo demuestro matemáticamente que es un libro que de hecho reescribe la propia historia de la Biblia, porque es un lenguaje matemático y tiene una perfección matemática tan brutal que es sobrehumana, o sea, no es humana. La propia Biblia en sí, tal y como la conocemos hoy o tal y como nos la han enseñado, no es tal y como nos lo han enseñado, sino que el propio idioma en el que se escribe ya está diciendo que no lo estamos interpretando correctamente. Es que es un idioma matemático y tiene una perfección y encripta, es una matrix encriptada en un libro que es que ya nos está dando a entender de que es necesario reescribirlo. Es 100% así, tal y como tú has dicho en tu ámbito, yo te lo puedo corroborar en el mío. Tal cual. Es que es increíble, porque ha sido decirlo José y inmediatamente se me ha venido Sefard a la mente, ¿vale? No sé si José está al tanto de la obra de Guillermo Berman, me imagino que sí, pero yo quiero preguntarte, José, ya que estamos metidos con este tema, la religión, ¿qué opina de todo esto?